Este es nuestro nuevo video del día de hoy. Sería nuestro tercer video. Y el tema que vamos a ver es vectores. Pero nos vamos a enfocar en vectores de 2 componentes y 3 componentes. ¿Por qué? Porque esos vectores son los que más se utilizan en el aprendizaje básico de la física y algunas áreas de la ingeniería. Entonces, muchas veces uno tiene una medición de algo, digamos por ejemplo una medición de masa. Uno tiene por ejemplo 50 gramos de mercurio, por ejemplo. Entonces esa cantidad, pues, o sea, esa información que tengo ya es suficiente para saber que son 50 gramos de mercurio. Pero en otros casos, tener solamente la información de la magnitud, como en el caso de los 50 gramos de mercurio, no es suficiente. Necesitamos una información extra. Por ejemplo, si uno dice un automóvil se desplaza 50 kilómetros, a esa información le falta un pedazo. ¿Sí? No es una información suficiente. Le faltaría el pedazo de la dirección. Entonces lo correcto sería decir un automóvil se mueve 50 kilómetros hacia el norte, o hacia el sur, o hacia el este, o hacia cualquier lado que queramos. Entonces, por esa razón, hay 2 tipos de cantidades. Unas que requieren solo magnitud, que se llaman cantidades escalares, y otras que requieren tanto magnitud como dirección, que se llaman cantidades vectoriales. Si uno mira las cantidades escalares, que requieren solo magnitud, está por ejemplo la distancia, está por ejemplo el tiempo en segundos, la masa en kilogramos. Las unidades ya dependerían del sistema de medición, puede ser el sistema internacional, el sexagesimal, el sistema americano, etc. ¿Sí? Y están otras que se derivan de esas fundamentales, que son por ejemplo la densidad, que puede ser lineal, superficial, volumétrica. Entonces en el caso volumétrica sería kilogramos sobre metros cúbicos. Está la rapidez, que es la que observamos en el tablero del vehículo. Sí, que no está indicando dirección, solamente la rapidez. La temperatura, que puede estar en Kelvin, en grados centígrados, etc. La presión, que estaría en Newton sobre metro cuadrado. Sí, la energía en joules, el trabajo en joules, la potencia en watts, la corriente en amperios, la resistencia en ohmios y así. Solo esas cantidades requieren magnitud escalares. Las vectoriales que requieren magnitud y dirección, por ejemplo el desplazamiento, el auto que se desplaza 50 kilómetros hacia el norte, la velocidad, que esa no la muestra el tablero del vehículo. Les recuerdo que eso que muestra el tablero del vehículo es la rapidez, porque la velocidad es un vector y ahí no estamos viendo ninguna dirección. Entonces el vehículo se mueve a 30 kilómetros por hora en dirección suroeste. Esa es la velocidad. La aceleración, ¿sí? La fuerza en newtons, el momentum, que es la cantidad de movimiento, el torque en newton por metro, el campo eléctrico en newton por coulomb, el campo magnético en Tesla. Es decir, esas cantidades requieren que no solo sepamos la magnitud, sino también la dirección y el sentido. Ahora, vamos a ver 2 tipos de vectores, como mencioné al principio: vectores en R2 y vectores en R3. Un vector en R2 se llama R2 porque tiene 2 componentes reales. Y matemáticamente, un vector en R2 se escribe, es decir, en 2 dimensiones, se escribe como un par ordenado. Entonces, siempre que yo tenga una letra con una flechita, indica que eso es un vector. Sí, eso es un par ordenado. Vamos aquí, AB. En otros libros uno encuentra los vectores escritos con una negrilla, pero eso se puede prestar mucho para confusiones. Y en física uno encuentra otra notación, que es una notación que depende de los vectores unitarios y JK, que ustedes la van a ver cuando hagan sus cursos de física fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos algunos vectores en R2. ¿Sí? Aquí uno ve eso y uno pensará, bueno, pero es que yo no veo aquí la magnitud ni la dirección en ningún lado. Vamos a ver más adelante por qué esa notación es precisa para indicar magnitud y dirección. Entonces, por ejemplo, tenemos esos 4 vectores aquí y la pregunta es: ¿eso cómo luciría? ¿Sí? ¿Yo cómo graficaría eso? Entonces ese par ordenado se representa primero que todo en un plano cartesiano. El plano cartesiano es bidimensional.
Entonces recordemos que el plano cartesiano son dos ejes coordenados que están perpendiculares. A la horizontal le llamo X, al vertical le llamo Y. De ese lado están los X positivos, de ese lado están los X negativos, de ese lado están los Y positivos y de ese lado están abajo los Y negativos. Entonces, un vector en R2 se representa en un plano cartesiano. Y la figura que mejor me representa algo que tenga magnitud y dirección es una flecha. Sí, porque el tamaño de la flecha pues indicaría la magnitud y hacia donde apunta la flecha la dirección. Entonces un vector se representa en el plano cartesiano como una flecha. Sí, como una flecha. Entonces digamos aquí tenemos el vector AB. Entonces ubicamos A, ubicamos B, la coordenada AB y el vector sería un segmento de flecha que va desde el origen de coordenadas hasta la coordenada AB. El tamaño de esta flecha sería pues la magnitud y hacia donde apunta la dirección. Por ejemplo, si vamos a graficar, digamos, el vector 3, 2, entonces ubicamos la coordenada 3, 2, x3, y2 y tiramos una flecha que va desde el origen hasta la coordenada 3, 2. ¿Sí? Entonces, una flecha que iría en el primer cuadrante en ese caso. Por ejemplo, el vector menos 4, 3. Ubicamos la coordenada menos 4, 3, menos 4 en x, 3 en y. Y el vector iría desde el origen de coordenadas hasta la coordenada menos 4, 3. En el segundo cuadrante. Otro ejemplo, el vector menos 1, menos 1. Ubicamos la coordenada menos 1 en x, aquí está, y la coordenada y menos 1. Tiramos la flecha del origen de coordenadas a la coordenada menos 1, menos 1. Y sería un vector que iría en el tercer cuadrante. Y por último, el vector 4, menos 4. x4, y menos 4. Y aquí está la coordenada 4 menos 4. Entonces sería un vector que iría desde el origen de coordenadas hasta la coordenada 4 menos 4 en el cuarto cuadrante. Entonces siempre los vectores son una flecha que va desde el origen de coordenadas hasta la coordenada, que representa ese par ordenado. Pero matemáticamente uno cómo puede, a partir de ese par ordenado, decir que ahí hay una magnitud. Pues si usted observa aquí el vector graficado, que es una flechita, usted observa que eso aquí forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde esa medida de aquí va a ser A y A va a ser el cateto adyacente, y esa medida aquí de altura va a ser B y B va a ser el cateto opuesto. Entonces, si queremos hallar la magnitud del vector, que es el tamaño de la flecha, pues es hallar la hipotenusa. Entonces, como es un triángulo rectángulo, usamos Pitágoras. Entonces, hipotenusa al cuadrado, que sería en este caso, lo que vamos a medir es igual al cateto opuesto al cuadrado, que sería el cateto que está opuesto al ángulo, y el cateto adyacente aquí al cuadrado. Entonces la magnitud de un vector va a ser dada por esta forma, que es el vector entre barritas, eso indica que es la magnitud, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso a al cuadrado sería el cateto opuesto, o sea la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, que en este caso es el cateto adyacente. Entonces es la suma de los cuadrados de las componentes. Y eso le sacamos raíz. Y la dirección, pues si miramos eso, tenemos el cateto adyacente y el opuesto. Ya con esas dos podemos hallar el ángulo del vector, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos tangente y nos queda aquí θ igual a tangente a la menos 1 de b sobre a, donde b es el cateto opuesto y a el adyacente. ¿Sí? Entonces, generalmente en las calculadoras uno encuentra tangente a la menos 1 como shift tangente. Ahora, este ángulo puede dar positivo, puede dar negativo. Si da positivo, la apertura es en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, digamos, en este caso sería algo como en ese sentido. Abre de aquí hacia acá. Y si el ángulo nos da negativo, significa que el sentido es horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, digamos, el vector haría, por ejemplo, de aquí hacia acá, o de aquí ese eje hacia acá. ¿Sí? Un detalle que es importante mencionar es que la calculadora tiene que estar en grados. ¿Sí? No puede estar en radianes, ni en gradianes, ni nada, en grados. Las calculadoras las hacen en el exterior, entonces las calculadoras grados es degree. Entonces degree se ve en la pantalla como una D o una dec.
de degree. Entonces es importante, muy importante que la calculadora esté en grados para cuando vamos a hallar ángulos. Sí, otra cosa sería hallar longitudes de arco, que sería completamente diferente, pero aquí estamos hallando grados degree. Listo. Entonces, aquí calculamos algunas magnitudes de los vectores vistos anteriormente. Por ejemplo, este vector 3, 2, pues sería la suma de los componentes 3 al cuadrado más 2 al cuadrado y la raíz de 13. Y el ángulo es el que tenemos aquí, ya lo hemos graficado, y el ángulo nos va a dar tangente a la menos 1 de b sobre a, en este caso 2, la segunda componente sobre la primera componente, nos da 33,7 grados aproximadamente. Y nos dio el ángulo positivo. Significa que la apertura es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces nos paramos aquí en el eje X y la apertura iría de aquí hacia acá. O sea, el eje X positivo hacia el vector. En ese sentido, en sentido antihorario. El vector B, por ejemplo, menos 4, 3. Segunda componente al cuadrado más primera al cuadrado, raíz de 25, eso nos da 5. Hallamos el ángulo, tangente a la menos 1 de segunda componente sobre primera componente, nos da menos 36,9, negativo, sentido horario. Es decir, que si nos paramos aquí está el vector, y si nos paramos aquí en eje X negativo, el ángulo abrirá en sentido horario. Es decir, de aquí el ángulo del eje X negativo hacia el vector. Del eje X negativo, el eje X negativo hacia el vector, sentido manecillas del reloj. Y por último tenemos este vector Z, que es 4 menos 4. Hallamos la magnitud, segunda componente al cuadrado más primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado, nos da raíz de 32. Sacamos el ángulo, segunda componente sobre primera componente, tangente a la menos 1 de eso, nos da menos 45. Es decir, que si nos paramos aquí en el vector, el ángulo abrirá en sentido horario, porque es negativo. Entonces horario sería desde aquí, desde X, el eje X positivo hacia el vector, acá. ¿Sí? Si queremos saber, digamos, el ángulo en sentido antihorario, entonces tendríamos que restarle a 360, 45, y nos daría la apertura desde positivo hacia el vector. Entonces es importante tener en cuenta eso a la hora de mirar los ángulos. ¿Sí? Hay que ponerle ahí un poco de sentido común, mirando si es horario o antihorario, mirando desde qué eje se está midiendo la apertura del ángulo con respecto al vector. Ahora, si en R2 el vector era un par ordenado, en R3, que es para ser en 3 dimensiones, el vector va a ser un trío. ¿Sí? Digamos, llamémoslo de esa manera, un trío ordenado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 vectores en R3. ¿Sí? Todos tienen 3 componentes. ¿Sí? La primera componente, digamos, hace referencia a X, la segunda a Y y la tercera a Z. Y para graficarlo, pues ya no sería una flecha en el plano, porque son 3 dimensiones, y en el plano son 2 dimensiones. Sería una flecha en el espacio. ¿Okay? Como vemos en este caso, una flecha en el espacio. Entonces, la forma de graficarlo, por lo menos la que sigo yo, es si tengo el ABC, entonces ubico A aquí y ubico B. Entonces aquí sería la coordenada AB. Y la profundidad para este lado sería Z positivo, para el fondo sería Z negativo. O sea, hacia el frente de nosotros Z positivo, hacia el fondo del computador Z negativo. La profundidad la daría Z. Entonces aquí estamos en AB. Y como Z, digamos en este caso C es positivo, pues tiramos C hacia acá. ¿Sí? Se va a dar la profundidad del vector. ¿Sí? Ahí podemos armar, tirándose en todas las aristas de ese cuadrito, armar un cubo que nos dé la sensación de que estamos en 3D. Porque pues estamos proyectando algo 2D en 3D. Entonces algo que dé la sensación que estamos en 3D. Entonces una vez hemos armado el cubito con A, B y lanzando la profundidad para armar el cubo, entonces miramos ancho, alto, profundidad, y justamente en ese punto está la coordenada ABC. Ancho, alto, profundidad, y ahí está la coordenada ABC. Entonces el vector iría desde el origen de coordenadas hasta la coordenada ABC. Ahí tiramos la flecha.
Entonces recordemos la forma de graficar: ancho, alto, profundidad, y el vector va desde el origen de coordenadas hasta la coordenada ABC que está en ese punto. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo ese vector aquí, que es el vector 3, 2, 4. Entonces aquí está 3 y aquí está 2 en Y. Entonces aquí estaría 3, 2. Y ahora le coloco la profundidad en 4. Entonces profundidad positiva es hacia allá. Entonces 4, mido aquí 4 y ese 4 viene aquí en cada arista. Armo el cubito y ancho, alto, profundidad. Entonces el vector iría desde el origen de coordenadas hasta ese punto. Hasta el punto 3, 2, 4 que está justamente aquí. También podemos encontrar la magnitud y los ángulos de los vectores. Entonces va a ser muy parecido la magnitud al de R2, solo que ahora vamos a agregar una tercera componente que va a ser C. Entonces si uno tiene un vector ABC, sería la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado, y a eso le saco raíz. Y ya tengo la magnitud del vector, que gráficamente sería el tamaño de la flechita. Aquí no podemos hallar un solo ángulo, aquí hay que hallar tres ángulos. Es decir, un ángulo con respecto a cada eje. Entonces, si tenemos aquí, digamos, X, entonces tenemos un ángulo con respecto a X que vamos a llamar alfa. Tenemos un ángulo con respecto a Y, este es el eje Y. Entonces el ángulo con respecto a Y lo vamos a llamar beta. Y tenemos por último un ángulo con respecto a Z. Ese ángulo con respecto a Z lo vamos a llamar gamma. Entonces vamos a tener tres ángulos: alfa, beta y gamma. Alfa con respecto a X, beta con respecto a Y y gamma con respecto a C. Y esos tres ángulos los podemos hallar de manera geométrica. Pues aquí no va a ser la explicación, pero la pueden encontrar si investigan. Vamos a hallar con cosenos directores. Entonces para alfa tendríamos coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 es shift coseno en la calculadora de A sobre la magnitud de B, que ya la conocemos. Beta, que es con respecto a Y, coseno a la menos 1 de B, que es la segunda componente, con respecto a B sobre la magnitud. Ya la conocemos. Y por último, el ángulo con respecto a Z, que será gamma, coseno a la menos 1 de C, que es la tercera componente del vector, con respecto, aquí dividiendo a la magnitud. Entonces, con estas tres podemos hallar los tres ángulos que nos indican la dirección del vector en R3. Y nuevamente, pues reitero que la calculadora tiene que estar en grados, degree, D o dec. Entonces, vemos esos ejemplos. Me dan un vector. ¿Sí? Me dan un vector. Y el vector le hallo la magnitud. ¿Sí? Es un vector el que vimos la vez pasada. En el ejemplo de la vez pasada le hallo la magnitud. Me da raíz de 29 y puedo hallar los ángulos con respecto a cada eje. En este caso menos 3 positivos, entonces serán en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sí, eso lo puedo comprobar allá justamente en mi vector. Sí, entonces este alfa será con respecto a X, es decir, aquí. Este beta será con respecto a Y, entonces será aquí este pequeñito o aquí con este, dependiendo del sentido. Y gamma será con respecto a Z, es decir, de aquí hasta acá. Podemos realizar operaciones algebraicas entre vectores. Sí, vectores es un campo muy amplio, uno puede encontrar demasiadas cosas, operadores, de todo. Pero aquí vamos a ver lo básico. Entonces, entre las cosas básicas están la suma de vectores. Entonces uno puede tener dos vectores, este que está aquí B con x1 y y1 z1 y w con x2 y z2 z2 y sumarlos. Y la suma pues va a ser componente a componente. Yo sumo la primera componente con la primera de acá, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Y me va a dar un vector en R3. La suma de dos vectores en R2 o en R3, en este caso, la suma de dos vectores en R3, pues me da un vector en R3. ¿Sí? Este método se extiende a cualquier dimensión. Si yo tengo un R2, puedo sumar dos R2 y me da otro R2, componente a componente. Si tengo un R5, suponiendo, puedo sumar componente a componente y me da otro vector en R5. Sí, hay una operación de cerradura bajo la suma, que sí, como se conoce en álgebra. Por ejemplo, tengo estos dos vectores en R2, ¿sí?
Entonces aquí lo sumo componente a componente, 2 menos 4 y menos 1 menos 4 y me da menos 2 menos 5, componente a componente. Tengo por ejemplo ese vector en R3, 3, 2 menos 1, menos 2, 4, 2 menos 5, y lo sumo componente a componente, primera con primera, 3 más menos 2, segunda con segunda, 2 más 4, y tercera con tercera, menos 1 menos 5, y me está dando aquí el vector resultante. Entonces aquí tengo este ejemplo para ilustrar la suma gráfica de vectores. Este es un método que se llama método del paralelogramo, pero aquí no vamos a ver ese método. Vamos a ver al método que me parece, en mi opinión, es mucho más eficiente, porque ya me permite una vez sumar varios vectores de manera más rápida. Si no tengo que hacer suma de dos vectores y lo que me dé con el otro, y así no. Aquí de una vez puedo sumar más de dos vectores sin tanto problema. Entonces, suponiendo que tenemos estos tres vectores, lo que hacemos es hacer una suma consecutiva entre vectores gráficamente, es decir, que sumamos un vector gráficamente con el otro. Pero eso como lo hacemos, haciendo de la siguiente manera. Tengo estos tres vectores, que ya los habíamos graficado anteriormente. ¿Sí? Yo voy a hacer la suma de u más b más z gráficamente, porque ya conozco la algebraicamente, gráficamente. Entonces, yo coloco el vector u, que está en la coordenada 3, 2. ¿Sí? Y ahora voy a tomar el vector b y lo voy a pegar de la siguiente manera con el vector u. ¿Sí? Ahí están viendo, estoy sumando pegando la cabecita de u con la colita de b. Y ahora como tengo que hacer u más b más z, pues voy a sumarle z. Entonces lo voy a hacer de la misma manera. Aquí, en la cabecita de b, voy a pegar la colita de z. Ahí está. Entonces ya pegué los tres vectores. ¿Sí? Pegando cabecita con colita. Y el vector resultante sería un vector que iría desde el origen de coordenadas, aquí, o el origen de u, hasta la cabecita del último vector, que en este caso sería z. Ahí está, miren, ¿sí? Desde el origen de u hasta la cabecita de z. Ese sería el vector u más b más z. Y eso tendría que coincidir con la suma algebraica. Entonces, si yo hago la suma algebraica de esos tres vectores, me va a dar el vector 3, 1. Y si yo comparo 3, 1, va a coincidir aquí con justamente la coordenada en la que encuentro 3, 1. El vector u más b más z. ¿Sí? Justamente ahí está 3, 1. Entonces debe coincidir la suma gráfica y la suma algebraica. Ambas tienen que ser equivalentes. En R3 es la misma cosa. ¿Sí? Yo puedo sumar dos vectores en R3 y me dar otro vector en R3, componente a componente, ya lo dijimos. Y la gráfica gráficamente es lo mismo. Digamos, yo tengo aquí el vector u y tengo el vector b, ¿sí? Ya los he graficado. Entonces, si es pegar aquí u, que sería ese, cabecita con colita, b, que sería ese, y esto que va al origen hasta acá sería u más b. Entonces es lo mismo, sino que es en R3, pero es la misma cosa. Y igual debe coincidir con la suma algebraica, miren. Entonces esa suma de dos vectores me da 8, 6, 0. Y justamente si miro aquí, estoy en la coordenada 8, 6, 0. O sea, ese vector está en la coordenada 8, 6, 0. Entonces debe coincidir. La regla para sumar es la misma. Y debe coincidir la suma algebraica y la suma gráfica. Una segunda operación, aparte de suma de vectores, que vamos a ver, es la cerradura del producto de un escalar por un vector. Entonces, si yo tengo un escalar alfa cualquiera y un vector b, x1, y1, z1, al hacer este producto que está aquí, va a ser alfa por el vector, y entonces alfa va a multiplicar a cada componente del vector. Y nos va a quedar un vector alfa x1, alfa y1 y alfa z1. Esta regla, igualmente que pasa con la suma, se aplica para cualquier dimensión. Si tengo un vector en R5, le puedo multiplicar un escalar y componente a componente, en R2, en R3, en lo que sea. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico un escalar por un vector? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que va a cambiar la magnitud del vector, que gráficamente es el tamaño de la flecha. Entonces, por ejemplo, yo tengo este vector aquí v,
yo le multiplico un alfa mayor que 1, 2, 3, 4, cualquier alfa mayor que 1, eso va a hacer que la flecha sea más grande, es decir, que va a aumentar la magnitud del vector. Y si yo tengo aquí un alfa que está entre 0 y 1, 0.4, 0.3, lo que sea, lo que va a hacer es que va a disminuir la magnitud del vector. Entonces, dependiendo del alfa, cambia la magnitud del vector, o aumenta o disminuye. Si ya tuviera un alfa negativo o positivo, pues eso va a cambiar el sentido del vector. Entonces, si aquí tuviera un menor que menos 1, pues aumenta el tamaño del vector y le cambia la dirección. Y si aquí tuviera 1 entre menos 1 y 0, pues hace más pequeña la magnitud del vector, pero le cambia el sentido también. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un vector 3, 2 y este vector le he multiplicado distintos alfas, 1.5, alfa menos 2 y alfa 0.5, y aquí tengo los resultados de esos productos y estoy viendo lo que le está sucediendo a mi vector. Sí, aquí lo he colocado un poco separado para poder diferenciarlos, pero están en la misma dirección. Entonces el vector en negro, que es el vector original, y miren lo que está pasando. Si le multiplico, por ejemplo, un 1.5, ahí está, el vector aumenta de tamaño. Si un número mayor que 1 aumenta de tamaño. Si le multiplico un menos 2, no solo aumenta de tamaño, sino que le cambia el sentido al vector. Pero la dirección sigue siendo la misma, le cambia el sentido. Y si le aumento, digamos, un número entre 0 y entre menos 1 y 0, hace el vector mucho más pequeñito y le cambia el sentido porque es negativo. Entonces, si el vector va a tener la misma dirección, lo que va a cambiar es el sentido, o sea, hacia donde apunta. Y va a cambiar la magnitud, el tamaño de la flecha. Entonces tenemos dos operaciones básicas: suma de vectores y producto de un escalar por un vector, que se pueden ver tanto algebraicamente como gráficamente. Ok, entonces para hoy, por favor, quiero que realicen este quiz. Tenemos dos vectores en R2 y dos vectores en R3. Vamos a encontrar las magnitudes de cada vector y los ángulos de los vectores. Recuerden que en R2 pues es solo un ángulo, pero en R3 son tres ángulos: alfa, beta y gamma. Quiero que grafiquen los vectores en R2 en el plano cartesiano, en R3 en el espacio, recordando pues la forma de calcularlo en el espacio, que es haciendo ancho, alto, profundidad, y ahí tirando el vector desde el origen. Entonces grafiquen los cuatro vectores. Y por último, quiero que hagan esas sumas algebraicas y gráficas de los vectores acá. Entonces aquí, por ejemplo, primero multiplico 3 por el vector, luego menos 2 por el vector y luego hago la suma. Sí, entonces, estar atento a sus dudas. Por favor, no duden en dejarme sus preguntas. Feliz día para todos.